vamos a hablar de las componentes intrínsecas de la aceleración. Cuesta bastante trabajo, por tanto nos centraremos ahí en hacer ejercicios de aplicación de la aceleración tangencial, sobre todo, para aplicar también el concepto de derivada. Mirad, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, pero la aceleración, en esta trayectoria curvilínea, está dirigida hacia adentro de la trayectoria. Y tiene dos componentes. Tiene una componente rectangular que tiene la misma dirección, observad, que la velocidad, se llama aceleración tangencial, porque también es tangente a la trayectoria, y se obtiene derivando el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Como cualquier vector, será su módulo por un vector unitario, que ahora en vez de ser I, J o K, es el vector unitario tangente. La otra componente, que será perpendicular, se denomina aceleración radial, normal o centrípeta y va dirigida según el radio de la trayectoria. La composición vectorial de estas dos componentes nos dará la aceleración total. Esta aceleración total, según la regla del paralelogramo, será la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Y el módulo de esta aceleración será la raíz cuadrada de la tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, como el módulo de cualquier otro vector. Dicho así, parece que no hay más que, en fin, que es fácil, pero hay que darle vueltas. Por eso lo que he hecho es un ejemplo, ahora aquí, en esta presentación, y después lo haremos ya con un problema concreto. Vamos al ejemplo. Nos dan un vector de posición que tiene esta expresión y nos piden calcular la aceleración tangencial en un instante, solo la tangencial en este caso. En primer lugar, debemos calcular la expresión general de la velocidad en un instante, que la obtendremos derivando el vector de posición con respecto al tiempo. Para eso vamos a recordar las reglas que vamos a utilizar. Recordad, las reglas de derivación en física se aprende como se aprende la tabla de multiplicar y se aplica directamente. El concepto ya sabemos que es un límite entre dos funciones cuando la función tiempo, que está en el denominador, tiende a cero. En matemáticas os dirán por qué estas reglas son así. Ahora no nos importa. Cuando tengamos una función exponencial como esta, será el exponente por la variable elevado a n-1. Cuando tengamos una constante por una variable, la derivada será esa constante por 1, es decir, la constante. Y cuando la función sea una constante, un número, como en este caso tenemos 2, pues la derivada será 0. Fijaos que tenemos los tres tipos. En la componente y tenemos x al cuadrado, t al cuadrado. En la componente j tenemos a por x, aquí es 3 por t. Y en la tercer miembro, en la componente z, tenemos una constante. La derivada, por tanto, sería, en el primer caso, 2t. 2 por t a la 1. 2 por t a la 1. 2 por 2, 4, 4t. La derivada de 3 por t, de a por x, será a, es decir, 3. Y la derivada de 2 será 0, que ya no aparece aquí. Este es el vector velocidad. Y ahora tenemos que hallar el módulo de la velocidad, sin sustituir todavía para ningún instante. La expresión general del módulo de la velocidad será, como en cualquier otro vector, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Ahora, la aceleración tangencial hemos dicho que es la derivada del módulo de la velocidad. ¿Cómo se deriva una raíz? Pues la regla que hay que aprenderse es que la raíz cuadrada, si fuera otra raíz con otro índice, la regla habría que estudiarla, pero no nos va a hacer falta. Aquí solamente usaremos raíces cuadradas, es u' arriba, es decir, la derivada del radicando en el numerador y en el denominador 2 por la raíz de u. En nuestro caso, la derivada del radicando sería 2t. 2 por 16, 32. 32t más 0, porque la derivada de 9 hemos dicho que era 0.
Esta es la derivada u', ¿lo veis? Numerador u'. Repito, 2 por 16, 32. Y la t elevado a n menos 1, a 1. Y la derivada de 9, 0. Y en el denominador decimos que es 2 por la raíz cuadrada de esta función. 2 por la raíz cuadrada de esta función. Esta es la aceleración tangencial. Por muy fea que os parezca, pues no hay que buscar ni siquiera simplificaciones porque nos la piden en un instante, pues sustituimos para este instante. Nos lo piden para el instante t igual a 1, sustituimos y nos da un valor. El valor de la aceleración tangencial. Bueno, pues vamos a hacer unos ejemplos y los haremos a continuación, donde en un primer caso nos piden vector velocidad y la aceleración tangencial, exactamente como el que hemos hecho pero con nuestra función para aplicarlo. Y en un cuarto ejercicio, más complejo, donde tendremos un poquito más, porque nos pide también la aceleración centrípeta y el radio de curvatura de la trayectoria. Son ejercicios típicos de primero de bachillerato. Vamos a resolver este primer ejercicio, que es muy similar al que he estado poniendo en la explicación, solo que cambiando la función. En este caso, el vector de posición no tiene componente k, pues vale, derivo solamente las dos componentes que tiene, y el vector velocidad en función del tiempo sería derivar el vector de posición con respecto al tiempo. Aplicaremos estas reglas de derivación que he vuelto a poner aquí para que no se nos olviden. En primer lugar tenemos 2t, la derivada de 2t sería 2, y la derivada de 3 sería 0, porque es una constante. Por tanto tendríamos 2i. Y en cuanto a la componente j, 3 nos lo tenemos como coeficiente y quedaría la t elevado a n menos 1, 3 menos 1, 2. Así es que 3 por 3, 9t cuadrado. Ya tengo el vector de posición y ahora me piden el módulo. Me van dirigiendo hacia la solución final. El módulo será la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Así que será 2 al cuadrado más 9t cuadrado al cuadrado. Definitivamente, esto me queda como 4 más, esto sería al cuadrado, más 9 por 9, 81, t a la cuarta. Ya tenemos resuelto el primer apartado. Vamos ahora por el segundo apartado. En el segundo apartado nos pide el vector aceleración y también la aceleración tangencial en un instante. Nos piden dos. Podemos empezar, si queremos, por el vector aceleración. El vector aceleración será una aceleración instantánea, porque nos la piden en un instante, pues será la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Si derivamos el vector velocidad, que lo tenemos aquí ahora como 2i, más 9t cuadrado j, la derivada de 2 será 0, y la derivada de t cuadrado es 2 por t. 2, el coeficiente, por t elevado a n menos 1. 2 menos 1, 1. 2 por 9, 18. 18t j. El vector, cuando sustituyes para t igual a 2, me dará 18 por 2. J. Es decir, 36 J. Tiene un módulo de 36 metros por segundo cuadrado y está en la dirección del eje de las íes. Bien, ya tenemos otra solución que me pide. Y ahora la aceleración tangencial. Hemos visto que la aceleración tangencial es la componente que es tangente a la trayectoria y se obtiene derivando el módulo de la velocidad, no la velocidad, fijaos que parece lo mismo a lo de arriba, no tiene nada que ver. La aceleración sería la derivada de la velocidad, esta expresión. Mientras que la aceleración tangencial es la derivada del módulo de la velocidad, que es esta expresión.
Luego ahora vamos a tener que agregar una regla de cómo se deriva cuando la función es raíz de u. Ya lo hemos visto en la explicación. Esta derivada se obtiene poniendo aquí 2 por la raíz de la función que tengamos y arriba la derivada de este radicando. Por tanto, pondremos 2 por la raíz cuadrada de toda esta función, 4 más 81t a la cuarta, y arriba la derivada del radicando. Esto nos dará 324, 4 por 81, y por t elevado a, como vemos, 4 por t elevado a 4 menos 1, 3. Por tanto, t al cubo. Si dividimos 324 entre este 2, me queda un valor de 162t al cubo partido por la raíz de 4 más 81t a la cuarta. Este es el valor de la aceleración tangencial. Si ahora nos lo piden para un instante determinado, pues tendremos que sustituir, y la aceleración tangencial para el instante t igual a 2 sería 162 por 2 al cubo partido por la raíz cuadrada de 4 más 81 por 2 a la cuarta, y esto, ya lo tengo aquí calculado, me da 35,94 metros por segundo al cuadrado. No lo he puesto aquí, pero sería la misma unidad. Fijaos que esto es un valor en módulo. La dirección la daría el vector unitario tangente, mientras que esto es pues, un valor que nos da, además del módulo, la dirección. ¿De acuerdo? En primer lugar, calculamos la velocidad, como es en un instante, como la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Ya hemos visto las derivadas, las reglas antes, 2t. La derivada de 4t es 4. Y la derivada de 3 es 0. Esta es la expresión de la velocidad. En el instante en el que me lo piden, que es t igual a 3, tendremos 2 por 3, 6. He sustituido el tiempo por 3. 2 por 3, 6, más 4, j. Bien. Vamos a ver ahora la aceleración. Para calcular la aceleración, tomo otro color. La aceleración, genéricamente, es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. La derivada del vector velocidad que tenemos aquí sería la derivada de 2t, es 2. Y la derivada de 4 es 0. Se trata de un vector, entonces, que es constante, que no depende del tiempo. Será, por tanto, un movimiento uniformemente acelerado. La aceleración, entonces, en módulo, vale 2 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración total, que la voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Vamos ahora a obtener la aceleración tangencial, igual que antes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este vector aceleración es la aceleración tangencial al cuadrado, la componente tangencial al cuadrado, vemos que es un paralelogramo, ¿verdad?, más la aceleración normal o radial al cuadrado. Este será el módulo de la aceleración. Ya conocemos este módulo. Vale A, que vale 2.
Y necesitamos, para conocer el radio de la trayectoria, necesitamos conocer la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque la aceleración normal, si yo la conociese, sería v cuadrado partido por el radio. La velocidad la puedo obtener de esta expresión. Y la aceleración normal tendría que saberla. Tenemos que conocer primero la aceleración tangencial. Vamos entonces a calcular la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es el módulo, la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. El módulo de esta velocidad es, aquí tenemos la velocidad, sería la derivada de la raíz cuadrada de 2t al cuadrado más 4 al cuadrado con respecto al tiempo. Y esta derivada, según hemos visto en el ejercicio anterior, si la función es raíz de u, la derivada es u' partido por 2 y por la raíz de u. Por tanto, esta derivada sería 2 por la raíz cuadrada de 4t al cuadrado, elevando esto al cuadrado, más 16, y arriba la derivada de 2t, de 4t al cuadrado. 4t al cuadrado sería 2 por 4, 8t. De modo que ya puedo obtener la aceleración tangencial. Conozco la aceleración y puedo sacar por diferencia la aceleración normal. Esta aceleración normal sería 2 al cuadrado, que es la aceleración total, por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sería la hipotenusa al cuadrado, sería cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a ver cuánto vale esta aceleración tangencial para el caso en que el tiempo sea 3. Y el valor sería 8 por 3 partido por 2 por la raíz de 4 por 3 al cuadrado más 16. Y esto me da un valor de 1,6 metros partido por segundo al cuadrado. Tengo entonces aquí cuánto vale la aceleración tangencial. 1,6 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora lo que me queda es despejar la aceleración radial, normal o centrípeta. Bien, pues tenemos la aceleración tangencial por un lado, la aceleración total por otro, y como hemos dicho antes, puesto que la aceleración al cuadrado, según el teorema de Pitágoras, sería la tangencial al cuadrado más la normal al cuadrado, yo puedo obtener la aceleración normal haciendo la diferencia. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1,6 al cuadrado. Esto nos da, salvo error u omisión, como se decía antes, 1,2 metros segundo cuadrado. 1,2 metros segundo cuadrado. Puesto que la aceleración normal o centrípeta es velocidad al cuadrado partido por el radio, yo puedo calcular para este mismo instante cuánto vale la velocidad a partir de esta expresión. Y no tendré que hacer más que despejar el radio de la trayectoria. Bien, pues vamos allá. Sacamos el valor de la velocidad en módulo para el instante 3 segundos. Raíz cuadrada de 4 por 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Este valor de la velocidad es
7,2 metros partido por segundo. Definitivamente, el radio de la trayectoria será v cuadrado partido por la aceleración normal. 7,2 al cuadrado partido por 1,2, que me da 43,2 metros. Estamos hablando de un movimiento ya genérico, cuyo radio puede ir cambiando con función del tiempo, depende en cada instante, tendrá un radio determinado. Y esta es la solución del ejercicio. He elegido en esta ocasión un ejercicio que os puede salir, para que estéis acostumbrados, en paramétricas. La ecuación te la dan en paramétricas. No hay mayor problema. Se escribe el vector de posición poniendo la componente x, que es t cuadrado, acompañado de su vector unitario correspondiente en el eje de las x. Ponemos la componente y, que es 3t, acompañado de su vector unitario en ese eje de las y, que es el j. Y ponemos la componente z, que es 5, acompañado del correspondiente vector unitario. Unidades del sistema internacional, por tanto, el vector de posición estará en metros. Vamos a calcular en primer lugar la velocidad. La velocidad, como es en un instante, en 2 segundos, será una velocidad instantánea. Habrá que derivar con respecto al tiempo con las reglas que ya conocemos. T cuadrado se deriva como 2t. Esa es la regla de derivación de la función exponencial. Y la función 3t, su derivada es 3, por la derivada de t, que es 1t. Esta es la expresión del vector velocidad. Nos piden ahora su módulo también, tenemos que sacar su módulo. Entonces, vamos a calcular en primer lugar, porque lo vamos a necesitar para la aceleración tangencial, el módulo del vector velocidad con respecto al tiempo, y aquí vamos a sacar el valor de la velocidad en el tiempo que me lo piden. El valor de la velocidad cuando la t vale 2, para el instante 2 segundos, será 2 por 2, 4, 4i, más 3j. Y este módulo de la velocidad, entonces, en ese instante, será 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son 5 metros por segundo. Y nos lo vamos a poner, lo vamos a traer aquí. La velocidad son 5 metros por segundo. Ahora vamos a calcular la aceleración tangencial derivando el módulo de la velocidad, pero no en un instante t, sino en cualquier tiempo. Vamos a sacar el módulo a partir de aquí. Este módulo de la velocidad será la raíz cuadrada de 2t al cuadrado más 3 al cuadrado. Tenemos aquí el vector, su módulo. Ese módulo en función del tiempo sería 4t cuadrado más 9. Fijaos que tenemos que reseñar, tenemos que destacar esta cuestión. Una cosa es el módulo de la velocidad en un instante determinado y otra es el módulo de la velocidad genérico para cualquier instante. Este será el que nos va a dar la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, si recordamos, cuando la función era raíz de u, la regla que nos da, para aprendernosla de memoria, repito una vez más, es la derivada del radicando en el numerador y debajo 2 por la raíz de u. Pues vamos allá. La aceleración tangencial será la derivada del radicando, que serían 2 por 4, 8, y t elevado a 1. Por tanto, 8t y la derivada de 9, que es 0.
Y debajo pondríamos 2 por la raíz de 4t cuadrado más 9. Esto nos da la expresión de 4t partido por la raíz cuadrada de 4t cuadrado más 9. Cuando ahora sustituimos para el tiempo igual a 2 segundos, vamos a poder obtener el valor de la aceleración tangencial. La aceleración tangencial en ese tiempo será 4 por 2 partido por la raíz cuadrada de 4 por 2 al cuadrado más 9. Y esto nos da un valor total de 8 quintos metros partido por segundo al cuadrado. Y lo vamos a poner aquí. 8 quintos. A continuación, para poder sacar el radio de curvatura, vamos a sacar, como hemos hecho en otras ocasiones, primero la aceleración, después podremos obtener la aceleración normal o centrípeta y de ahí obtendremos el radio. La aceleración, entonces, la aceleración general A, la obtendremos derivando el vector velocidad con respecto al tiempo. La derivada de 2 por t, sabemos que es 2 por la derivada de t. Y la derivada de t, según una regla que venimos poniendo en vídeos anteriores, vale 1. Por tanto, vale 2 por 1, 2. Repito, esto es así, porque si la función es u elevado a n, la derivada sería n por u elevado a n menos 1. T elevado 1 menos 1 al 0, pues 2i. Como no depende del tiempo, la aceleración es constante, es un movimiento uniformemente acelerado, en el cual el módulo de la velocidad vale 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y también lo vamos a traer aquí, 2 metros segundo al cuadrado. Como lo que nos piden es el radio de curvatura, que la velocidad y la aceleración ya la tenemos calculada, 5 metros por segundo, 2 metros por segundo cuadrado, pues vamos a recurrir a la expresión de la aceleración radial normal o centrípeta. Esa aceleración, su módulo es v cuadrado partido por r, en ese instante. Si pudiéramos obtener el valor de la aceleración radial normal o centrípeta, podríamos obtener nuestro radio de curvatura. ¿Cómo podemos tener nuestra aceleración normal o centrípeta? Pues acordándonos que la aceleración es un vector, como vemos, que está compuesto de dos componentes, la tangencial y la normal, radial o centrípeta. Vamos a quitar esto porque esto no es correcto. Sería la aceleración nos lleva, porque es el módulo, por la tangencial. ¿Cuánto valdría entonces el módulo? Pues a cuadrado sería las dos componentes al cuadrado. Nos lo demuestra el teorema de Pitágoras, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos al cuadrado. Definitivamente, la aceleración normal será la raíz cuadrada de a al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. Y aquí lo tenemos. A al cuadrado valía, lo acabamos de hacer, 2 al cuadrado. Y la aceleración tangencial, la hemos calculado antes, era 8 quintos. Esto nos da la raíz cuadrada de 4 menos 64/25. Bueno, estamos en primero de bachillerato, estas operaciones ya, pues tenéis que ser capaces de desarrollarlas sin ir paso a paso por mi parte. Esto nos da 6 quintos. Entonces,
Si la aceleración son 6/5, despejando de aquí, el radio será v² partido por la aceleración normal, es decir, 5² dividido entre 6/5. Y esto me da 25 por 5 entre 6, y un valor total de 20,8 metros.